Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar. Tenemos una serie de exposiciones, les agradezco. Solo falta Zika, de Palomino. Ébola, fiebre amarilla, dengue, fiebre hemorrágica boliviana. Lo que les he mandado, el trabajo anterior de canal endémico, ¿no? Vamos a aprender a hacer con los datos que les he pasado, con esos datos de varios años vamos a calcular. Les voy a enseñar, les tengo que enseñar, ¿no? No sé si hay tiempo hoy día, les enseño. Si no, la próxima clase, no se preocupen. Es una tarea, sí, la he subido porque la semana anterior teníamos un espacio. No dio tiempo para... ¿Y cómo se expresa ese canal? De estos números sale una gráfica así más o menos. Vea, ¿no? Zona de riesgo, zona de... Acá tenemos zona de éxito. Bueno, ahí va a ser al revés. Esto fue de un laboratorio, ¿no? Una evaluación de laboratorio. Ahí vamos a tener al revés. Bien, eso quería comentarles, ¿no? De que estos vamos a hacer los ejercicios en base a valores que vamos a calcular. Les voy a enseñar y después recién les voy a dar la tarea. No se preocupe, ya lo tiene. Ya lo tienen en el Moodle, es verdad, pero no tienen que subir todavía porque no saben cómo realizar. Yo lo voy a después de explicar, recién les voy a dar la tarea. Si hoy va a haber tiempo, después de las exposiciones les explico y comenzaría de ahora para el próximo martes. Pero si no, el próximo martes les doy para el siguiente, ¿no? Sería esa la figura de este canal endémico. Bueno, hay varios canales endémicos acá. Bueno, es de Laboratorio de Salud, no, fuente, Memorias Anuales de la Escuela Técnica de Salud Gestión 2009-2013, dice. Hay esa situación. Bien, entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar, ya están 22. No se olviden registrarse en el chat. El chat es importante. Nuestro tema de hoy es epidemiología analítica, ¿no? De acá algunas partes no entran en el examen, les voy a comunicar en el momento, antes del momento del examen, qué partes entran y qué partes no entran, ¿no? Pero lo vamos a pasar rápidamente. Lo más importante de hoy es la vigilancia epidemiológica que no logramos dar la anterior vez por falta de tiempo. Al final de esto está vigilancia epidemiológica o actualmente se llama vigilancia en salud pública. Entonces, todo este material ya lo tienen, menos ejercicios, ¿verdad? Para estudiar es toda la teoría, vamos a reducir seguramente algunas cosas y vamos a comenzar entonces nuestro tema, puesto que han subido 5 exposiciones, solo falta Palomino. Dice que está en pleno vuelo. Vamos a ver si llega, dice, no, su hermana, vamos a ver. Bueno, esperemos. Estudios analíticos. Dentro de esto, lo más representativo son estudios de casos y controles. ¿No? Ustedes saben, para cualquier estudio así epidemiológico, se agarra dos partes, una parte de enfermos y otra parte de sanos. Y se compara, ¿no? Y se compara, puede ser matemáticamente, para ver si realmente afecta al grupo, no afecta, o si lo que se ha intervenido es favorable o no es favorable, ¿no? Dentro de eso tenemos la relación entre uno o varios
factores relacionados con la enfermedad. Se examina comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y los controles. Lo que habíamos hecho en el riesgo relativo, ¿se acuerdan? Si es factor de riesgo o no es factor de riesgo. Solo que aquí se comparan dos grupos, uno de sanos y uno de enfermos. Eso se compara para ver realmente si lo que estamos queriendo probar tiene su efecto o no tiene su efecto. A este tipo de estudio, que es de los más utilizados en la investigación, se les podría describir como un procedimiento epidemiológico analítico, porque su nombre lo dice, ¿no? Vamos a analizar. Vamos a analizar. Entonces hay ese tipo de situaciones y no experimental con un sentido retrospectivo, que podemos agarrar una población de hace años o de inicios de año también, ¿no? Podemos agarrar. Se estudian antecedentes en el que se seleccionan dos grupos de sujetos llamados casos y controles según tengan o no la enfermedad. Bien. Continuando, no es el objetivo, ¿no? Acá, no es el objetivo de este apartado realizar una revisión exhaustiva del diseño de este tipo de estudios, por lo que resumiremos diciendo que la selección de los casos se debe establecer de forma clara y explícita la definición de la enfermedad y los criterios de inclusión. O sea, ¿quiénes pueden ingresar a este grupo? Y los casos deben ser incidentes, ya que los casos prevalentes, ¿no? O sea, todos los casos, incidencia, habíamos dicho ya casos nuevos, y prevalencia, casos nuevos y antiguos. Luego tenemos que cambian sus hábitos en relación con la exposición, y los casos prevalentes pueden ser los sobrevivientes de casos incidentes, y la supervivencia puede estar relacionada con la exposición. O sea, los que no van a enfermar. La selección de este grupo de control debe tener en cuenta la función del grupo control, es estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Los sanos serían, ¿no?, los controles. Los controles deben ser representativos de la población de donde provienen los casos. No se debe manipular en la selección de los controles. A eso se refiere. Los casos y los controles no deben entenderse como dos grupos representativos de dos poblaciones distintas, sino como dos grupos que proceden de una misma población. Los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuesto, ¿no? Es lo que dice. O sea, ambos están expuestos, los enfermos y los sanos, y ahí se va a estudiar, ¿no?, qué tipo de, qué resultado se va a tener. Otro estudio de cohorte o de seguimiento. En este tipo de estudio los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. En ese momento todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. De cohorte, ¿no?, significa en un momento dado. En un momento dado. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos, podremos concluir que existe una asociación estadística entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad, si es mayor en el grupo de expuestos. Los estudios de cohorte pueden ser prospectivos y retrospectivos dependiendo de la relación temporal entre el inicio del estudio y la presencia de la enfermedad. En los retrospectivos, tanto la exposición como la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio se inició, y en los prospectivos la exposición pudo haber ocurrido o no, pero desde luego lo que aún no ha sucedido es la presencia de la enfermedad. Luego tenemos, voy a pedirles un segundito, me voy a traer agüita.
Bien, continuando, tenemos ensayos clínicos, sus ventajas y limitaciones. Mayor control en el diseño, menos posibilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos, son repetibles y comparables con otras experiencias, tiene un costo elevado porque hay que usar material de laboratorio mayormente, limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición, dificultades en la generalización debido a la selección y a la propia rigidez de la intervención. En cambio, en los estudios de corte, las ventajas y las limitaciones estiman la incidencia, hay mejor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición, tiene un costo elevado, hay dificultad en la ejecución, no son útiles en enfermedades raras, requieren generalmente un tamaño muestral elevado, el paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos y la posibilidad de pérdida en el seguimiento también podría haber. Bien, ¿no? Estudios de casos y controles, sus ventajas y limitaciones. Relativamente son menos costosos que los estudios de seguimiento, tienen corta duración, aplicaciones para el estudio de enfermedades raras, permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad, no estiman directamente la incidencia, facilidad de introducir sesgos de selección y información. La secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer, ¿no? Eso es muy importante. Luego tenemos los estudios transversales, sus ventajas y limitaciones, son fáciles de ejecutar, relativamente poco costosos, por sí mismos no sirven para la investigación causal, se puede estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez, se caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables, precisan poco tiempo para su ejecución, son útiles en la planificación y administración sanitaria, identifican el nivel de salud, los grupos vulnerables y la prevalencia, no son útiles en enfermedades raras ni de corta duración y hay la posibilidad de sesgos de información y de selección. Luego tenemos los estudios experimentales. Este tipo de estudios se utilizan para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria. Los estudios experimentales pueden ser considerados terapéuticos y preventivos. Los terapéuticos o de prevención secundaria se realizan con pacientes con una enfermedad determinada y determinan la capacidad de un agente o un procedimiento para disminuir síntomas, para prevenir la recurrencia o para reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad. Los preventivos o prevención primaria evalúan si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Si un agente o procedimiento debería ser, ¿no? No es si una agente. Estamos quitando. Bien, por ello los estudios experimentales preventivos, ¿no? Por ello los estudios experimentales se realizan entre individuos sanos que están a riesgo de desarrollar una enfermedad. Esta intervención o estudio experimental puede ser sobre una base individual o comunitaria a toda una población determinada. En ensayos de campo, tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas, ¿no? En este aspecto. Ensayos comunitarios incluyen intervenciones sobre bases comunitarias amplias. Este tipo de diseño suelen ser cuasi experimental. Existe manipulación, pero no aleatorización, en los que una o varias comunidades recibirán la intervención, mientras que otras servirán como control.
Los estudios experimentales sí tienen un diseño cuidadoso con un tamaño muestral deficiente. No hay esa situación. Bien, esa parte fue la analítica. Algunas de esas partes vamos a recortar. Esto era lo que no pudimos terminar la semana pasada. Muy interesante. Entra al examen. Vigilancia en salud pública o vigilancia epidemiológica. ¿A qué se refiere? Que es el conjunto de actividades que permite reunir información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad, detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteración de factores condicionantes, ¿no? A eso se refiere. Ahí. Bien. Con el fin de recomendar oportunamente sobre bases firmes las medidas indicadas eficientes que lleven al control de la enfermedad o de los problemas o eventos de salud. Es lo que indica la literatura. Tiene partes, ¿no? Tiene partes. Esta vigilancia epidemiológica es de notificación obligatoria de casos en Bolivia. Por ejemplo, la rabia humana, polio, ¿no? Sarampión, son de notificación inmediata. Hay formularios utilizados, rol del médico en la vigilancia y vigilancia en laboratorio también que debe ser inmediatamente informado a nivel central. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica como definición? Es la observación y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de enfermedades, ¿no? También se le dice la información para la acción. Yo recibo una información, digamos, de sarampión en cierto lugar, inmediatamente debo movilizarme a bloquear, ¿no? Ese caso de sarampión. ¿Y qué es el bloqueo? 4 cuadras a la redonda de ese niño que tuvo sarampión, 4 cuadras a la redonda hay que volver a vacunar a esos niños para evitar una epidemia. 4 cuadras a la redonda del manzano donde vive ese niño o que tiene sarampión. Hay esa situación, ¿no? Entonces, violenta la vigilancia epidemiológica. Una de sus partes son las actividades básicas. ¿Y en qué comprende las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica? Uno, la recolección de datos, que debe estar precedida por una cuidadosa selección, ¿no? Una cuidadosa selección de las enfermedades o condiciones, acá está faltando la S, que serán objeto de vigilancia epidemiológica, ¿no? De los datos a recolectar y del mecanismo de recolección y su frecuencia. Una vez definidos, ¿no? Una vez definidos, los datos necesarios, los pasos a seguir son. ¿Cuáles son los pasos necesarios a seguir? Ya. Bien, vamos a continuar entonces los pasos a seguir. 1, identificar las personas o servicios, médicos, auxiliares, hospitales, registro civil, líderes comunales, etcétera, que puedan proveer datos. B, establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos entre los notificantes y el servicio de salud. Formularios, visitas a los servicios, teléfono, etcétera, ¿no? Y la frecuencia con que deben ser notificados. Hay patologías de notificación inmediata, hay patologías de notificación semanal y la mayoría de las patologías de denuncia mensual, de notificación mensual. C. Organizar registros simples de datos en el servicio de salud. Tarjetas, libros, ficheros, etcétera, ¿no? Actualmente ya se utiliza el sistema digital, ¿no? Sistema digital se utiliza actualmente. Bien. Análisis e interpretación es otra parte, acá de las actividades básicas. ¿Y a qué se refiere? La consolidación y presentación es el agrupamiento y coordenamiento de los datos recolectados en cuadros, figuras o mapas que pueden facilitar su análisis e interpretación.
El propósito es establecer tendencias de la enfermedad a fin de detectar los incrementos, descensos o cambios que puedan ocurrir en su comportamiento. Identificar los factores asociados con el posible incremento o descenso de casos o de funciones e identificar los grupos sujetos a mayor riesgo. Identificar las áreas en que pueden aplicar las medidas de control. Eso también es importante, ¿no? Saber. 3, parte también de las actividades básicas, la ejecución de acciones de prevención o control. Esto se iniciará tan pronto como será posible, ¿no? Como será posible la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuadas a la situación que tendrían que ser más oportunas y eficaces. Eso es lo más importante, ¿no? En cuanto a las acciones de prevención o control. Y por último, en las actividades básicas, que son 4, tenemos la diseminación de la información. La diseminación de la información deberá ser periódica para que resulte el análisis e interpretación de los datos base para la toma de medidas de control, con participación de la comunidad para tener una imagen más amplia e integral del problema objeto de control. A nivel local deberá efectuarse de la siguiente manera: reuniones de trabajo por radio, por periódico, contactos personales, ¿no? Con mayor eficacia si el informe es publicado y distribuido a los interesados. Entonces, hay que participar de lo que se ha hecho, de los resultados de la información, para que la comunidad tome nota mediante reuniones de trabajo, por radio, por periódico, contactos personales, con mayor eficacia si el informe es publicado y distribuido a los interesados para sobrellevar este tipo de información. Luego tenemos otro aspecto, así como las actividades básicas, tenemos los elementos de la vigilancia epidemiológica. Elementos. Dentro de esto tenemos la información usada para la vigilancia epidemiológica, que se compone básicamente de los siguientes elementos. Entre ellas tenemos casos y muertes, que son los datos obtenidos del estudio de los casos y las muertes debidas a determinadas enfermedades, y que lo vamos a recabar mayormente en los registros civiles. El registro civil es para detectar o para dar certificado de defunción, ¿no? Y ahí van a registrar causa de muerte más que todo. Entonces es importante detectar este tipo de elemento también. Segundo elemento, resultados de laboratorio. Ya les había dicho en algún momento que los resultados de laboratorio son los que dan realmente el diagnóstico definitivo. Nuestra presunción clínica solo es un diagnóstico presuntivo. Estamos pensando en, no estamos definiendo. El laboratorio nos va a definir si hemos estado en lo correcto o hemos estado equivocados y nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces tenemos como medidas de prevención y control. Seguimos en los elementos de la vigilancia epidemiológica. ¿No va eso? Bien, dentro de eso tenemos que son los datos obtenidos en general de los programas. Es decir, medidas de prevención y control. Todos los servicios de salud de primer, segundo nivel y tercer nivel van a llevar la información al CEDES. Y en el CEDES hay un centro o una unidad de estadística, ¿no? Que va a recabar todos estos datos y los va a catalogar en los programas diferentes. De medio ambiente, otro elemento que también es importante, que son los datos obtenidos sobre condiciones ambientales, la cobertura y calidad de los servicios de agua, puesto que por su ausencia o contaminación va a haber también una serie
complicaciones por microorganismos, diarreas especialmente, la cobertura de población con servicios de eliminación de excretas y basuras, ¿no? Donde se hace la eliminación de basuras, si es a cielo abierto o si es una planta de tratamiento bien desarrollada o bien conservada. Luego, niveles de contaminación aérea, acústica y visual, ¿no? Contaminación aérea de fábricas que van emanando gases que podrían de alguna manera complicar nuestro medio ambiente, ¿no? Hay ese tipo de situación. Y la acústica, de que en la calle, en la avenida, ponen letreros, pancartas, pasacalles que no nos dejan ver el horizonte o el paisaje del fondo. Entonces, en algunos municipios ya se ha prohibido esta forma de colocar letreros como pasacalles, sino que debe estar, digamos, en su pared, ¿no? En su pared. Y visual también, ¿no? Y visual, va a haber daño visual, no vamos a poder ver. La acústica más que todo serían los ruidos, ¿no? Los ruidos de motos, de autos. Da pena vivir, creo, en una avenida porque hay toda la noche los autos, las motos, y a todo volumen su radio, o su motor, o su escape. No sé cómo podrán estar la gente que tiene especialmente su dormitorio hacia la avenida. Complicado. Vectores, otro elemento. En cuanto a vectores, sabemos que son los tipos de vectores existentes en el área, su distribución geográfica, sus hábitos y su nivel de resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. Hablamos de los mosquitos mayormente, ¿no? Mosquitos que unos son biológicos y otros son mecánicos. Los mecánicos llevan el microorganismo en las patas, en la superficie, como las moscas. En cambio, los mosquitos o los biológicos llevan al microorganismo en el interior de su cuerpo, pasa a la glándula salival y en la próxima picada van a escupir el microorganismo e infectar a la persona, ¿no? Entonces hay ese tipo de situaciones también en cuanto a los vectores, ¿no? A los vectores que son biológicos y mecánicos. Luego tenemos otro tipo de elementos. Ahí tenemos F, los reservorios y la población. En cuanto a los reservorios, son los datos sobre la existencia y tipo de portadores humanos y sobre tipos y distribución de reservorios animales, ¿no? Entonces son aquellos que mantienen en su organismo algunos microorganismos para que en algún momento puedan por los vectores ser, vamos a decir, chupados, vamos a decir así, ¿no? Y llevar el microorganismo a otra fuente o a otro huésped. La población, datos sobre el tamaño de la población, su composición por edad, por sexo y otras variables, su distribución geográfica, movimientos migratorios, la susceptibilidad y resistencia a determinadas enfermedades, hace que de alguna manera enfermen más o menos la población, ¿no? A eso se refiere. Con eso creo que hemos terminado los elementos, ¿no? Los elementos de la vigilancia epidemiológica. Y por último tenemos los mecanismos de la obtención de datos, ¿no? Los mecanismos de la obtención de datos. Acá tenemos uno, la notificación, que es el procedimiento a través del cual el personal de salud informa rutinariamente a los encargados de los programas sobre los casos y otros eventos ocurridos en su área de trabajo. Los registros, otro mecanismo, que son anotaciones regulares de determinados eventos realizados por los servicios de salud privados o estatales, ¿no? Como muertes, nacimientos, vacunaciones, casos hospitalizados, etcétera, ¿no? Mayormente eso en admisión y en consulta externa, podemos observar eso. Y los rumores, la investigación epidemiológica y las encuestas para terminar. Rumores se refieren a las opiniones, ¿no? Populares, espontáneas, se originan en la comunidad y son divulgadas por sus líderes o por los periódicos.
estas opiniones populares pareciera que avanzan más rápidamente que los que anuncian los medios masivos, como la tele y la radio, ¿no? Estas opiniones populares, como los rumores, a veces llegan más fácilmente por la población y se extienden en grandes extensiones, vamos a decir, de terreno. La investigación epidemiológica es el procedimiento a través del cual se busca activamente la información complementaria sobre uno o varios casos de determinadas enfermedades. Entonces es importante hacer una información activa complementaria porque podemos encontrar patologías que no están siendo investigadas. Y por último tenemos las encuestas. Son procedimientos en general eventuales a través de los cuales se obtiene información sobre las características de las poblaciones. Bueno, estas encuestas son instrumentos, ¿no? Instrumentos tipo cuestionario, pueden ser abiertas o cerradas, que se da a la población. ¿No? Tocamos una puerta y decimos, señora, hay menor 5 años, alguno de ellos ha enfermado o ha muerto. Ese tipo de información que vamos a poder sobrellevar en este tipo de situaciones. Bien, con eso habíamos terminado la vigilancia. Esto va a entrar al segundo parcial. Próximo tema, estudios de casos y controles. Ojalá hagamos un ejercicio también. Y ahí sí creo que si alcanza el tiempo al final, voy a explicar canal endémico y el resto lo harían ustedes, ¿no? Son 5 ejercicios, creo. Lo haría yo 1 y ustedes 4, pero dependiendo del tiempo. Si no llego a explicarles, se suspende, ¿no? Se suspende. Si no aprendieron, ¿cómo van a realizar? La próxima clase estaré exponiendo. Bien, jóvenes. Entonces voy a cerrar esta primera parte. Vamos a abrir. Tenemos exposiciones, gracias a los que han traído ahí a Yasmani con fiebre hemorrágica, ébola Julio Leonardo, tenemos el dengue con Noelia Molisaca, tenemos la fiebre amarilla con Imelda Reica, luego tenemos chikungunya con Jennifer Palomino, y el ausente de la tarde, creo, Heraclio Palomino, Zika, ¿no? Que no está presente, no ha llegado, por lo menos no estoy viendo que haya subido su trabajo. Bien, jóvenes, entonces les agradece. Voy a cerrar esta primera parte. Si no hay ninguna pregunta, voy a cerrar la reunión.